Una vez más, en todos bendecidos en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Un mensaje para esta casa en este día. Dígale al que está a su lado: ¿a quién estás escuchando? Una vez más, dígale al que está a su lado, mírelo y dígale, no tenga miedo. Dígale: ¿a quién estás escuchando? Y mira, tal vez tu oído puede convertirse en la puerta para tu fe, ¿es verdad? Eso dice la Escritura, usted lo va a ver ahorita. Porque siempre le he enseñado en esta casa 2 palabras el predicador y 5 la Escritura. Porque la Escritura es el máximo estandarte para la vida y para nuestra fe. Tu oído puede convertirse en una puerta para tu fe, o también puede convertirse en una fuente para tu confusión. Vaya conmigo la Escritura, Romanos capítulo 10, verso 17. Ahí tenemos bastante material para entender lo que el Señor quiere decirnos. Y mire lo que dice la Escritura, honrando a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y a su precioso Espíritu de Dios. Así que la fe es por el oír. Usted ya ha escuchado ese versículo, ¿cierto? Y el oír de la palabra de Dios. Amén, diga conmigo, gloria a Dios. Ore en su corazón ahí un instante, ponga su mano en su corazón, porque es que es de ahí donde quiero que la Biblia retumbe la palabra de Dios. Dígale: Padre, gracias por este tiempo. Te pido que hoy esta palabra haga eco en mi interior. Que tu palabra hable a mi vida. Que yo no voy a salir por esta puerta como vine. Yo me voy a llevar una palabra tuya en mi corazón. Tu palabra va a arder en mi interior como una llama viva por el poder de tu Espíritu Santo. Porque no estoy en una religión. Yo hago parte de tu reino. A ti sea la gloria. Amén, aleluya. Mira esto, así que si la fe viene por el oír de la palabra de Dios, mi hermano, ¿la fe se da que viene a oír por oír a Calimán? Bueno, no. Cuando era niño oían a Calimán. ¿La fe viene por oír a Chespirito, el Chavo del Ocho? La fe viene por oír a Donald Trump, nuestro presidente que más amamos y el que más ama a nuestra comunidad inmigrante. ¿Cómo nos ama? ¿Viene por oírlo a él? La fe viene por oír ¿a quién? Al Señor. La fe solo viene por oír la palabra de Dios. Es la única forma de que tu fe pueda crecer. Hermanos, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Eso es imposible. Yo le digo una cosa: hay el único milagro que Dios no puede hacer es aumentarte la fe. Increíble. Usted va a decir: pero ¿cómo así, pastor, si Dios todo lo puede? No. Es que Dios no se contradice al mismo. Dios no puede contradecir su palabra. Él dice que para que tu fe sea aumentada, tú debes creer en su palabra, tú debes enamorarte de su palabra, tú debes ir a su palabra, tú debes ir a su presencia, debes enamorarte de Él. Es la única forma de que tu fe se levante, que tu fe crezca. Mira esto, tú estás triste y dice el Señor: regocíjate en mí y en el poder de mi fuerza. Wow. Estás llorando y te acuerdas de las palabras de consolación de Jesús. Jesús lloró. Wow. No tienes luz en tu camino está lleno de oscuridad y confusión, y la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz en mi camino. Wow, la palabra de Dios te levanta. La palabra de Dios te da luz, te da guía. La palabra de Dios te da un norte. La palabra de Dios te da esperanza. ¿Estás triste? ¿Estás pasando por una situación de miedo, de mortandad? ¿Qué dice el Salmo 91? Pero ya usted lo sabe. Aunque ande en valle de sombras. ¿Cuáles son esas sombras? Sus problemas, sus situaciones, la persecución que está viviendo nuestra comunidad inmigrante en este país. Y este es un mensaje para toda nuestra comunidad inmigrante en los Estados Unidos de América. Sabemos que no tenemos una luz en la Casa Blanca. Tenemos una oscuridad que le hace daño a nuestra comunidad. Es la verdad. Alguien lo tiene que decir. Por ahí me regañan: pastor, ¿usted por qué lo dice? ¿Y quién lo va a decir? La iglesia tiene que decir la verdad. Sencillo. Tenemos que decir la verdad. Porque Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y yo soy un embajador, no de una religión, soy embajador de Cristo. Y decimos la verdad. Hermano, si usted siente sombras que vienen desde la Casa Blanca, ore a Dios y declare la palabra: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo.
Están cazando nuestra comunidad como patos, ¿cierto? Violándole sus derechos humanos. Usted sabe lo que está pasando. Es terrible. Pero ¿qué hace usted? Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. En ti estaré confiado, en ti estaré seguro. Iglesia, esa es su fe, eso es lo que a usted lo levanta. Esa es la palabra que usted necesita oír de parte de Dios para que usted, su fe se levante. No serán simplemente palabras, porque ¿qué dice su palabra? Que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El propósito de este precioso mensaje hoy es despertar a la iglesia a cuidar a aquello a lo que estás colocando o prestando tus oídos. Debemos regresar a la autoridad de las escrituras, aprender a discernir la voz que viene de parte de Dios, la voz que viene acompañado de luz, acompañado de verdad bíblica, no de historias humanas, no de libros fantasiosos. Hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de entrevistarme por primera vez con mi superintendente, le mando un saludo desde aquí si algún día escucha este mensaje, el reverendo Samuel Flores, un hombre de Dios tremendo. Y le dije, pastor, yo lo único que le pido, cuando me brindó su apoyo a la cobertura, a estar en esta preciosa denominación nazarena, yo lo único que le dije, con esta misma Biblia que tengo, mi viejita, la guerrera, le dije, pastor, yo lo único que le pido es lo siguiente, ¿puedo predicar la palabra de Dios completa? Usted no me va a dar ningún libro raro. Usted me asegura que puedo predicar la palabra de Dios. Me dijo, sí, pastor, predique la palabra de Dios. Wow. Ese día lo abracé. Iglesia, la palabra de Dios es el máximo estandarte para la vida cristiana. Es la única parte donde usted se va a aprender, donde su fe se va a levantar. Hermano, si la fe puede entrar por lo que oímos, también va a entrar la confusión. Puede entrar, mire esto, algo terrible que nos terminará dañando. Por eso solamente, mire esto, no solamente importa cuánto escuchas, importa a quién escuchas. Tenemos cantidad de hermanos que un día empezaron con un avivamiento tremendo en su corazón. Empezaron con emoción en la casa de Dios. Y escucharon el mensaje de otro pastor muy avivado, pero no miraron lo que había detrás. Las redes sociales están llenas de predicadores, ¿cierto? Pero ellos no son su pastor. El pastor es el hombre de Dios que colocó en su lugar local donde usted vive, cerca a su casa, en algún lugar, donde usted puede ir y ser pastoreado, ser mentoreado, donde usted puede venir y recibir instrucción en la escuela dominical, en el salón, en la clase número 1, 2 o 3 o 4 que tenemos ya diseñadas en esta casa de Dios. Es el lugar donde usted es pastoreado, es el lugar donde usted es alimentado, es el lugar donde se le enseña a usted la palabra de Dios. Ese que está por el internet no es un pastor, es un predicador, es un hermano en la fe. Ese vecino por ahí que usted tiene que predicar la palabra de Dios, claro, él es pastor, pero para otra congregación, no para usted. Yo por eso cuando me presento con alguien por el internet, yo le digo, no me diga pastor, dígame hermano Pedro. Porque yo soy el pastor de los que quieren estar conmigo en esta casa. Cada quien tiene que tener su pastor, tiene que tener su lugar de congregación, su lugar de reunión, su lugar donde Dios lo puso, iglesia. Por eso es muy importante que sepamos en dónde debemos poner nuestros oídos, iglesia. Es bastante fundamental. Quiero comenzar hoy con una pregunta muy sencilla. ¿A quién estás escuchando? Pregúntate ahí en tu corazón. ¿A quién estás escuchando? ¿Tú estás compartiendo los devocionales que nosotros ponemos? ¿Estás compartiendo los pequeños reels y pequeños mensajes de este humilde predicador que es tu pastor, que hace parte de tu casa? ¿Cuántas fotos tienes tú en la casa de Dios? Y la pones en tu Facebook, en tus redes sociales. Esta pregunta está interesante hoy. ¿Estás jugando a ser un cristiano a la secreta, a la escondida? ¿Te da vergüenza de la casa de Dios? ¿Te avergüenzas del predicador? ¿Por qué no nos avergonzamos? Yo le decía a un hermano, me dijo un día, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Sí me dijo, hermana. Yo para ir con esos hipócritas yo no voy. Y yo le digo, ¿y entonces cómo haces para ir al Walmart? El Walmart está lleno de hipócritas. La farmacia está a reventar. Hermano, ¿quiere que le cuente? Casi me matan 2 mujeres racistas en estos días en la bomba, en la gas station. Les hablé en perfecto inglés, hermano. Y se miraba la una a la otra y una le dijo una mala palabra a la otra. Increíble, hermano.
Hermano, bajándose del carro y yéndose a pagar su gasolina, tienen hipócritas, hermano. Su compañero de trabajo lo odia, hermano, créame, ese compañero de trabajo no es su amigo, lo odia. Habla a sus espaldas de usted. Usted hace una cosa chiquitica y lo avienta con su patrón, hermano, para darse el lujo de verlo corrido de la compañía, verlo despedido. Y usted va a trabajar todos los días y llega tempranito, porque lo corren. Lo colocan ahí en una lista de que llegó tarde y lo corren, ¿cierto? Por eso es importante, iglesia, a dónde estamos yendo y qué es lo que estamos escuchando. No te pregunté si escuchas. Obvio, todos escuchamos. Escuchamos personas, predicadores, amigos, familiares, escuchamos noticias, podcasts, escuchamos TikTok, YouTube, escuchamos Telegram, Instagram, lo que sea, Facebook. El problema de esta nuestra generación no es la falta de voces. Son las falsas voces que estamos escuchando. Lo que está distorsionando nuestro corazón. Tenemos demasiadas voces. Nunca antes, ninguna generación tuvo tanto acceso a la información y a escuchar tantas voces simultáneamente. Hace algunos años, para escuchar a un predicador de otro país, había que comprar un cassette. Había que comprar un CD. Había que comprar un libro, viajar. Yo era un niño, como Samara. Y un día mi papá me tomó la mano y me llevó a una campaña evangelística. Estaba el varón de Dios, Gigi Ávila, ahí predicando. Y yo pude sentir el fuego de Dios en esa casa, tremendo. El hombre de Dios lleno ahí. Nosotros le decimos del power de Dios. Pues por allá más grande fui a ver otro predicador. Pero no teníamos el acceso a la información que hoy tenemos. Había que poner una grabación para poder escuchar de algo. Escuchábamos las grabaciones repetidas cuando era niño del pastor americano David Wilkerson, que hace algunos años partió con el Señor, un gran hombre de Dios. Siempre cuento historias acerca de él, un par de testimonios tremendos que los aprendí de él. Iglesia, hoy sacas tu teléfono de bolsillo y en un par de segundos tienes cientos de personas diciéndote: Dios me dijo, Dios me mostró, el Espíritu me reveló, esta es la verdadera doctrina, todas las demás están equivocadas. ¿No le suena esto muy común? Yo tengo la única verdad. Hermano, si no he publicado el primer libro y ya va a empezar con el segundo. Le cuento la historia. Si yo le cuento a usted todas las visiones que he tenido de que era niño, usted no se alcanza a imaginar. Hermano, es tanta la información que Dios me ha dado de que era niño, que me tuvo que empezar a escribir hace algunos años en el computador y escribe. ¿Usted sabe qué voy a hacer? Voy a pegar todo esto y no lo voy a hacer, de eso no voy a hacer una nueva doctrina. Lo voy a dejar de historias para que usted se deleite y se ría de lo que Dios les habla a los hombres en la tierra. Hay tanto que Dios nos muestra, tanto que Él nos habla y tanto que nos enseña, pero no podemos hacer de un sueño una doctrina. Yo no puedo hacer de una revelación personal una distorsión de la palabra, ni una nueva verdad. No, tenemos una sola verdad y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida, porque Él dice en su palabra: ay de aquel que le quite o le añade a una de estas profecías, a una letra, una tilde, yo le quitaré la parte que le corresponde de la nueva vida. Hay que el que le añada a esta escritura, yo le añadiré las plagas que corresponden. Wow. Si aún un ángel del cielo, que ese es el gran problema que tienen hoy muchas denominaciones, si aún un ángel del cielo bajare y te predicara un evangelio diferente, dice la palabra, sea anatema, ¿a quién estamos escuchando? Por eso mi oído, mi corazón debe estar puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tener un micrófono no significa tener un mensaje de Dios. Muchos van a una iglesia y llaman el micrófono. De ninguna manera. Eso no es una garantía. La garantía de que usted está hablando de parte de Dios es que usted está usando la escritura. Usted está colocando la palabra en un primer lugar. Por eso es importante hoy en este mensaje: ¿a quién estás escuchando? La fe entra, dice su palabra, por el oír. Y el oír palabra de Dios.
¿cierto? Romanos 10:17. Dios diseñó algo extraordinario. Su palabra proclamada puede entrar por nuestros oídos, alcanzará nuestro corazón y despertará la fe. Mire eso tan bonito. ¿Se acuerdan ustedes de las damas cuando se enamoraron? Esta pero es un tipo hasta feo, digo yo. Pero una labia, hermano. En Colombia decimos una parla. Y le dijo, qué lindos tiene los ojos. Yo me sueño contigo. Yo sueño aquel día que te pueda llevar, montar en mi moto, en mi carro y llevarte a mi mansión. Hermana, y usted se lo creyó. El tipo llegaba y le endulzaba el oído. ¿Y sabe qué? Él le llevaba una bananita, un dulcecito de esos que por ahí robaban en la tienda y se lo llevaba. Una florecita por ahí se metía al casa de un jardín de un vecino y cortaba la flor y robaba de flor. Y la llevaba. Y usted estaba volando. Cada vez que usted venía ese tigre, venirlo ver por la vereda, usted y sus piernitas temblaban. Ahí viene mi Chayán, ahí viene mi galán. Sus piernas temblaban, en serio. Hermano, y se la llevó. El tipo de en Colombia decimos coronó, se la llevó. Y usted esperando desde que el palacio se la llevó a vivir por allá, a la orilla de una montaña. Le colocó 4 palos y la encerró ahí, en plástico, hermano. Y cuando usted le pregunta a su esposo, mi amor, ¿y dónde está el servicio, el sanitario? Él llega y le mire, mi hija ve el monte y para allá tiene todo lo que quiere, hermano. ¿A quién estás escuchando? A usted se ríe, pero usted sabe que es verdad. ¿Cuántas veces no hemos puesto mal nuestro oído? ¿Cuántas veces nos han llenado, embarazado de ilusiones? Y cuando esto se rompe, cuando conocimos al verdadero cocodrilo, cuando se quita la máscara, nuestro corazón se quiebra y nuestras lágrimas comienzan a rodar. Y el Dios del cielo no quiere eso. Él dice su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú guardas tu corazón con la palabra de Dios aquí, él guardará tu vida. Pero si tú comienzas a colocar la esperanza en ese hombre, en esa mujer, vas a tener problemas con Dios. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Debes poner toda tu confianza y todo tu corazón solo en el Señor. Eso dice su palabra en Hebreos 12:2. Pues son los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Su palabra proclamada puede entrar por nuestros oídos, alcanzar nuestro corazón y despertar la fe. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso enseñamos, por eso llevamos el evangelio del reino fuera de las 4 paredes. Es el anhelo de esta casa. Mire esto, iglesia. Cada mes tener la oportunidad de llevar el evangelio a un lugar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire, es importante creer, pero para creer debe oír. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? El reino de Dios avanza cuando alguien abre su boca y proclama a Jesucristo. Alguien que abre sus oídos para recibir la palabra de Dios. Pero aquí encontramos también una advertencia. Si una palabra verdadera, escuchada continuamente, puede producir fe, una mentira escuchada continuamente puede deformar nuestra manera de pensar. Hay padres de familia, iglesia, que le dicen a usted una y otra vez, mire esto, no sirves para nada. Eres un perdedor. Vas a salir igualito que tu abuelo el borracho. Hay padres y madres de familia que comienzan a matar a un niño, a declararle palabras negativas. Y es tanta la declaración de mal en contra de sus hijos, de su propia simiente, que ellos terminan haciendo exactamente eso. Por eso en su boca debe haber bendición. Así usted tenga un hijo que tiene problemas de los que sea, usted debe declarar lo que la fe del Hijo de Dios le pone en su corazón. Usted debe decir, yo creo que mi Redentor vive. Yo veo aquí un varón de Dios. Yo veo un predicador. Yo veo un evangelista. Yo veo un profeta. Yo veo un maestro. Yo veo un pastor. Yo veo un hombre y una mujer de Dios. Yo veo a alguien grande en el reino.
Yo veo a alguien que le ha creído en Dios. No mire el momento, mire el futuro. Mire lo que Dios vio en usted. Dios no vio su pecado. Dios no te vio cuando estabas confundida. Dios no te vio cuando estabas ahí o equivocado en el aguamasa. Dios no te vio cuando estabas sumergido en el lodazal del pecado. Dios no te vio ahí. ¿Sabes en dónde te vio Dios? Dios te vio allá en su gloria con Él. Él te vio con los ojos del amor de Jesús. Él te vio en el futuro. Porque si Dios nos viera en nuestro lugar, en nuestro lodazal, que todos hemos cruzado en algún momento por Egipto, por el desierto, ahí hubiéramos quedado tirados, pero Él no nos vio allí. Él cuando miró, vio a su Hijo Jesús en nosotros. Él vio su gloria, la gloria de su Hijo en nuestro corazón. El primer engaño que tuvimos en la tierra fue con Eva en el huerto del Edén. Y todo empezó ¿con qué? Con el oído. Ella no tenía que hacer nada conversando con Satanás, con la serpiente. Nada tenía que hacer en ese lugar. ¿Y sabe qué le dijo el enemigo ahí en Génesis 3:1? ¿Con que Dios os ha dicho? Mira dónde comenzó el ataque. No comenzó quitándole el fruto. No comenzó cuestionando la palabra que había escuchado de parte de Dios. El enemigo distorsionó la verdad de la palabra de Dios. Y después de eso vino la desobediencia. Antes de que el enemigo quiera cambiar tu conducta, él intentará cambiar la voz que gobierna tu pensamiento. ¿Por qué cree usted que en Josué capítulo 1 verso 8 en adelante dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito? Y mire la promesa, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos salen las cosas bien? ¿Por qué no meditamos en él? ¿Por qué no nos salen las cosas bien? ¿Por qué no guardamos sus palabras? Guardamos las palabras del primo, del compadre, del tío, de cualquier persona, menos las palabras de Dios. Mira que nadie os engañe, dice Mateo 24:4. Mira que nadie os engañe. Eso significa que el engaño es posible. Hay algo engañoso normalmente que llega diciendo, hola, soy el engaño. ¿Usted va a escuchar eso? Jamás. Usted no va a escuchar a nadie que le va a decir, hola amiga, yo soy el engañador y vengo a engañarte. Es posible. La palabra de Dios dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Si fuera obviamente falso, nadie lo seguiría. Aquí está la clave. Es engaño. Generalmente contiene suficiente verdad para parecer correcto, mezclada con suficiente error para desviarnos. ¿Usted ha mirado cuando las personas roban en las empresas o en algún negocio? Yo les he contado esta historia siempre. Me la he inventado como 50,000 veces, pero vuelvo y la cuento. Usted se va a hacer un trabajo con el americano, por decir algo. Pidieron 100 bultos de cemento, ¿cierto? Y ustedes se gastaron 50. Y había que regresar los 50 bultos de cemento. Pero usted fue con 5 compadres, con 5 amigos. Y entre ustedes en su corazón dijeron, el gringo tiene mucha plata. ¿Para qué vamos a regresar eso? Ve, Panchito, llévate tus 5. Tú te llévate 10. Cada uno se lleva 10 bulticos para la casa. Y ahí ayudan a arreglar algo en su casa. Mire, suena bonito. Dios conoce nuestra necesidad, que somos pobres. Ese hombre tiene mucha plata, él es rico. ¿Qué más le va a hacer que nos llevemos esos 50 bulticos que le sobraron? Además, la casa le quedó terminada ya y bonita, ni para qué los necesita. Y cada uno de los camaradas se llevó ya 10 bulticos de cemento para la casa. Y entre los 5 muchachos se robaron los 50 bultos de cemento. ¿Cómo son delante de nuestro Padre Celestial? Unos ladrones. En colombiano, ratas de alcantarilla, hermano. Sencillo como eso. Pero mire, ¿cómo vino el engaño? Hubo alguien que se levantó y dijo, mire, el dueño no necesita. Tiene mucha plata. Nosotros aquí sufriendo, trabajando, ganándonos el día. ¿Vio cómo sonó bonito? ¿Vio cómo distorsionó la verdad? ¿Vio cómo cambió la palabra robo, asalto, lo que quiera, por una frase bonita? Es que nosotros tenemos necesidad. Lo mismo pasó en el huerto de Edén. Esto no es nuevo, hermano. Por eso hoy el mensaje, ¿a quién oyes? Cuídate. ¿De a quién estás escuchando?
No creas que porque es tu vecino, tu compadre, tu tío, tu amigo, es más, tu hermano, es de confiar. Si no pasa ese hombre o esa mujer por el filtro de la palabra de Dios, no lo escuches. Cada vez que estés escuchando a alguien, dile, bueno, ¿cómo me sustentas todo esto que me dijiste? Con la palabra de mi Señor. Muéstrame con la palabra de Dios lo que me está diciendo. Y allí se cae toda mentira. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante y penetrante que una espada de doble filo. La palabra de Dios es veraz. Sea la palabra de Dios verdad y todo hombre mentiroso. Este es el mayor filtro para pasar cualquier situación de nuestra vida. Porque vendrán tiempos, dice segunda de Timoteo, mire esto, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá un tiempo, este tiempo que estamos viviendo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias maldades. Comezón de oír, picazón, no quieren escuchar la verdad, no están buscando oír lo que Dios dice, están buscando otra cosa. ¿Quién me dice lo que yo quiero escuchar? Y ese es el gran problema hoy que tenemos en muchos lugares de predicación. No quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Quieren escuchar lo que quieren oír. Hoy tenemos una generación que está plenamente convencida de lo que cree que es una mentira. Déjame vivir mi vida. ¿No has escuchado esa palabra? Tú ya viviste la tuya. Tú eres un viejito, viejita ya retrasada. Claro, tú eres, chapada la antigua, tú eres, ¿cómo es que es? Anticuado. Tú no sabes esos tiempos modernos que vivimos, todo cambia, todo es diferente. Aquí al pecado ya no se le llama pecado. Aquí somos amigos. Es pecado, hermano, hay que decírselo. El novio no debe dormir con la novia hasta que no se case. Se llama como pecado. Si usted no se junta a vivir con ella, si usted no toma a su mujer y le dice, usted a partir de hoy va a ser mi mujer, y se la lleva a vivir una casa, hermano, y le compra la comida y la hace su mujer. Si usted no hace eso, si usted tiene relaciones sin juntarse a vivir, sin casar, usted vive en pecado. Y yo se lo voy a decir, vive en pecado. A mí no me venga a decir que somos amigos con derechos. Que es que yo me puedo ir a quedar en la casa de mi novia a dormir con ella, así, porque sí, no señor. Yo me la tengo que llevar a vivir, tengo que responder como hombre, le tengo que poner su casa, pagarle su renta, comprarle su nevera, mercarle, hacerla mi mujer, delante de la comunidad, delante de la familia, delante de los ojos del pueblo, tiene que ser mi mujer, de lo contrario se llama pecado, pero no, hoy no se le llama pecado. ¿Cómo se le llama hoy a eso? Amigos con derechos. Que el Señor reprenda al diablo. Ningún amigos con derechos, hermano. Por eso está la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que decir la verdad. Cuando yo solamente escucho aquello que confirma lo que yo quiero creer, dejé de buscar la verdad y comencé a buscar mi propia aprobación. Una vez más, cuando yo dejo de escuchar aquello, mire esto, que sea verdad, cuando yo no quiero escuchar la verdad y cuando solamente me enfoco en escuchar aquello que me confirme lo que yo quiero creer, en ese momento he dejado de buscar la verdad. En ese momento estoy completamente en la mentira porque estoy buscando mi propia aprobación. Estas mentiras nos consolarán por momentos. Otras veces nosotros mismos nos autocorregiremos de acuerdo a nuestro propio estándar. A veces prometeremos cosas. Por ahí me contaba la historia en la comunidad hace un tiempo. Un varón que tiene problemas gigantes con el alcohol. Y le había hecho una promesa a, no sé, perdóneme, no sé qué santo le hizo la promesa. Pero le rompió la promesa al santo. Mire esto. Le dijo al santo, se arrodilló, le prendió una luz y le dijo que le prometía que durante un año dejaría de ser borracho. Problema gigante con el alcohol. Se lo prometió. Hay testigos de eso. Se arrodilló y todo eso. Lloró a moco tendido. Y le dijo al santico que ni de vainas, que ese año, creo que fue el 2024, no se iba a emborrachar. Hermano, y no aguantó sino como 3 meses el pobre. Vino un fiestonón, hermano, tremendo. Y ese hombre desesperado, hermano, salió corriendo ante el santico. No le prendió una vela. Dicen los testigos de ahí, aquella casa, que fue, le prendió, cae quema la casa, hermano. Le hizo un humarada a la hijo de mi chica, hermano. Y se arrodilló y le dijo que por favor le diera vacaciones ese fin de semana.
Eso somos, hermano, cuando no escuchamos la verdad. Por eso es importante a quién estamos oyendo. Dios habla, mire esto, para formar a Cristo, para formar su carácter en nosotros. Hay un ejemplo maravilloso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos 17, verso 11. Mire la pantalla que ahí se lo van a poner. Habían unos hermanos preciosos en la iglesia de Berea. Eran conocidos como los hermanos bereanos. Y mire esto. Y dice la palabra de Dios que estos hermanos eran nobles. Mire esto. Eran incluso más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, con agrado. Con empeño. Y ellos escudriñaban. O sea, ellos no se conformaban a leer. No, ellos profundizaban en las Sagradas Escrituras día tras día para ver si estas cosas eran así. ¿Y quién era el predicador? El apóstol San Pablo. Ellos no se confiaron que era el apóstol de nosotros los gentiles. Uy, ahí viene el apóstol Pablo. No, todo lo que él diga es verdad. Es sello de Dios. No, señor. No, señor. Ellos mismos checaron, revisaron las palabras que él les predicó. Sí cuadraban con las Sagradas Escrituras. ¿Usted está haciendo eso cuando escucha algo en las redes sociales? ¿Y usted se emociona simplemente? Usted está tomando nota, está siendo responsable porque su salvación es su vida. Usted se está metiendo a cualquier lugar a escuchar la palabra de Dios y está llevando su libreta. ¿Usted está segura si ese predicador está colocando una cámara como esta? ¿Por qué colocamos la cámara desde el día 1? Por ahí desde diciembre del 2019. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Porque somos cartas leídas. Y dejamos un testimonio claro a nuestra comunidad, que lo que se predicó en esta casa fue la palabra de Dios, y usted lo va a revisar en su casa. Usted tiene que ser un bereano, usted tiene que ser un hombre, una mujer como la iglesia apostólica, que vaya a su casa y revise si lo que le predicaron en la casa de Dios es verdad y tiene soporte en las Sagradas Escrituras. Yo no puedo predicarle una falacia, iglesia. Estos hermanos bereanos tenían esa actitud. ¿Quién estaba predicando? Pablo, el apóstol Pablo. Y ellos no dijeron, oh, no, es que es Pablo. De ahí queda allí, no vamos a investigar nada, fin de la discusión. No, señor, ellos respetuosamente escucharon, recibieron la enseñanza, pero después fueron a la Escritura y comprobaron por ellos mismos si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Eso es extraordinario, porque nosotros no vamos a examinar entonces lo que están montando en internet. Yo no quiero que la iglesia solamente crea lo que yo le digo. Yo quiero que ustedes revisen por ustedes mismos lo que yo les digo. Para eso quedan los servicios grabados. Usted vaya y cheque en su casa, saque su Biblia. Yo no se vea todo el discurso porque se me va a quedar dormido 40 minutos, 50 minutos, hermano. Perdóneme, saque 10 minutos. Y revise una parte y saque su Biblia a ver si fue verdad lo que nosotros hoy expusimos en esta casa y predicamos. Eso le agrada al Señor. Una iglesia bíblicamente madura no depende de la ignorancia de sus miembros para respetar a sus líderes. Una vez más, una iglesia bíblica, hermano, madura, no va a depender de la ignorancia de sus miembros. No, antes los va a instar para que crezcan cada día más en el conocimiento pleno de la verdad, hermano. También hay que honrar a los predicadores, pero nunca los podemos colocar por encima de la palabra de nuestro Señor. Tenemos que ser equilibrados con esto, iglesia. No podemos venerar a un hombre de Dios. Debemos respetarlo, admirarlo, bendecirlo, apoyarlo en su ministerio. Pero ningún predicador en el mundo va a reemplazar la palabra de Dios. Ningún predicador va a venir con una revelación diferente a la que ya el Señor nos dejó escrita. Ninguno. Oh, es que Dios me mostró esto y entonces vamos a cambiar el evangelio. No, hermano. Todas estas revelaciones, sueños proféticos, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nos preparemos, para que crezcamos conforme a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. El predicador también debe cuidarse de lo que escucha. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Nosotros, los predicadores, no podemos estar colocando el oído en cualquier parte. ¿Saben dónde nosotros debemos colocar el oído? Ahí de rodillas, en la presencia al Espíritu Santo de Dios. Que nos guíe, que nos inste a abrir la palabra, ir a las Sagradas Escrituras y entender el consejo de Dios. Ten cuidado de ti mismo, mire lo que dice.
y de la doctrina, persiste en ello. O sea, insiste, hermano. Debemos cuidarnos aún como predicadores de lo que estamos escuchando. Porque yo puedo tener una buena doctrina, pero puedo tener mal carácter. Puedo ser un hombre contumaz, grosero. Hay hombres de Dios que predican y a mí me da vergüenza, yo no los escucharía. Tratan mal al pueblo, hermano. El otro día coloqué una cosa en internet y este hombre se despotricó en contra de las hermanas, que porque una hermana se colocó un poquito de rubor, un aretico, le dijo hija del diablo, hermano, eso es una herejía. La palabra de Dios no dice eso de ninguna manera. Yo debo respetar a cada preciosa hermana, a cada precioso varón, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar, hermano? Y ese es el problema de la religión. A la religión no le gusta escuchar que el pueblo, la nación de Israel se salvó por una mujer bien bonita llamada Esther. Y yo les digo a los de la religión, vayan a la palabra de Dios. Cómo estaba hermosa, de ataviada, llena de perfume, se colocó maquillaje, se arregló su pelo, se puso hermosa y fue y halló gracia delante del rey y todo el pueblo se salvó. Su tío Mardoqueo fue el primero en salvarse. Porque la nombraron reina. Dios mío. Pero hoy tenemos gente llena de religión. Lleno de cuentos, de historias. Tomamos lo que nos conviene del Antiguo Testamento y lo traemos al Nuevo. Y con eso manipulamos al pueblo de Dios. Y eso no le agrada a Dios. Por eso usted debe poner cuidado a quién está escuchando. No puedo consumir indiscriminadamente todo lo que me aparezca por las redes. Debo examinarlo, filtrarlo. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo debo anhelar la palabra de Dios. Este versículo que estamos leyendo debe ser parte de tu ADN. Cada día repítetelo, subráyalo en tu Biblia. Debo desear como niño recién nacido cada día más esta palabra, no adulterada, no torcida, para crecer por ella en salvación, no mezclada, no contaminada, no rebajada, sino palabra limpia. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio del reino, la gracia de Dios, el arrepentimiento, la salvación, la cruz, la santidad, la resurrección, hermanos, el señorío de Cristo, la exaltación de Cristo. Debemos predicar el Espíritu Santo. Muchas veces, muchos querrán venir a esta casa y escuchar que yo les hable mensajes de prosperidad solamente. Saca el campeón que hay en ti. Eres grande en el Señor. Y es verdad, Dios tiene planes grandes para tu vida. Pero yo te voy a predicar la palabra de Dios. Lo que dice Él en su palabra. Sus promesas, su gracia, su amor. Estamos llamados, iglesia, a preparar generaciones para el reino. Jesús dijo, mire esto en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay tres movimientos, tres. Oyen, son conocidas y siguen. Jesús no dijo, mis ovejas oyen mi voz y continúan haciendo lo que quieren. No. Cuando verdaderamente escucho a Jesús, comienzo a seguirlo. Eso es fundamental. ¿Cómo puedo saber si estoy escuchando correctamente? No solamente porque sentí algo. Pregúntate hoy esto dentro de ti. ¿Lo que estoy escuchando me lleva hacia Jesús? Otra pregunta. ¿Me lleva hacia las Escrituras? ¿Produce amor? ¿Produce santidad? ¿Produce humildad? ¿Produce obediencia? ¿Me hace amar más a las personas? ¿Me impulsa hacia la misión del reino? ¿Lo que yo estoy escuchando? Porque el Espíritu Santo nunca va a inspirarte algo que contradiga la palabra que Él mismo inspiró. Sería imposible. El Espíritu Santo no compite con las Escrituras, iglesia. Él nos ilumina para entender cada día más su palabra y obedecerla. Mira una ilustración que tenemos, un hombre llamado Roboán. Roboán, un hombre que fue rey de Israel. Ese hombre escuchó una voz equivocada. Usted lo puede encontrar ahí en Primera de Reyes, capítulo 12. Salomón, el rey Salomón había muerto. Su hijo Roboán llegó al trono, al poder. Y el pueblo le pide, tu padre hizo pesado nuestro yugo.
Alivíalo y te serviremos. Mira quién oyó él. El pueblo le pide. Roboam consulta primero a los ancianos que habían servido a Salomón, a su padre Salomón. Y ellos le aconsejan, mira esto, sirve al pueblo, háblales buenas palabras, gánate sus corazones. Pero Roboam no quedó satisfecho con el consejo de los ancianos. Roboam quiso escuchar lo que él quiso oír. ¿Cuántas veces tú no has querido escuchar la palabra de Dios y has oído lo que tú quieres oír? Porque es que el problema no es que Dios hable, no. El problema es que tú escuchas lo que quieres oír. El camino que al hombre le parece derecho, ¿cierto? Correcto. Pero su camino es un camino de muerte. Por eso el mensaje hoy, ¿a quién estás escuchando? Roboam, de en vez de ser fiel a su padre Salomón y escuchar a los ancianos que aconsejaban a su padre, colocó sus oídos en otra parte. Él no quedó satisfecho. Mire esto, mire la desfachatez. Entonces, fue a donde los jóvenes que habían crecido con él, jóvenes sin experiencia, sin sabiduría, y ellos le dijeron prácticamente esto, mire, demuéstrales quién manda. Wow. O sea, imponte sobre ellos. Ese fue el consejo de los jóvenes, igual que él. ¿Cómo decimos en nuestro idioma? No te dejes fregar. Hazte fuerte. Muéstrales quién manda. Y Roboam escogió escuchar el consejo que alimentaba su orgullo, que alimentaba su ego. ¿Y cuál fue el resultado? El reino se dividió. Escúchame, amado. No fue porque Roboam no recibió consejo, consejo había. Él recibió 2 consejos y escogió la voz equivocada. Ahí está la base de nuestro mensaje hoy. A veces tu problema no es que nadie te haya hablado. Ese no es el problema. El problema no es que no te hayan hablado. El problema no es que te hayan aconsejado. El problema no es que ya hayan dicho con la palabra de Dios esto debes hacer según la palabra de Dios. El problema es a quién decidiste escuchar. Tu problema puede ser a quién decidiste darle autoridad a tu oído. Roboam tenía delante de él la sabiduría y la arrogancia y escogió la arrogancia. Una mala decisión, iglesia. Una voz equivocada trajo consecuencias, un reino dividido. Frase de impacto. Hay voces que tardan 5 minutos en hablarte, ¿cierto? Pero las consecuencias pueden acompañarte durante años. Años. Por eso, ¿a quién estás escuchando cuando estás herido? ¿A quién estás escuchando cuando estás enojado? ¿A quién escuchas cuando tu matrimonio está a punto de naufragar o está en crisis? ¿A quién estás escuchando cuando estás confundido? ¿A quién escuchas cuando alguien te corrige? ¿A quién escuchas cuando debes tomar una importante decisión? Porque no toda persona que tiene acceso a tu oído debería tener autoridad sobre tu destino. El único que puede tener autoridad sobre tu destino es el Señor y su palabra. Es el mejor y mayor consejo que tú puedes tener. Aprende a filtrar lo que escuchas. Aprende a decir que no. Está siempre de acuerdo con lo que dicen las Escrituras, la palabra de Dios. No solamente con un versículo aislado, no, con el compendio de la palabra de Dios. Exalta siempre a Jesucristo, no a un hombre en especial, a Cristo. Espérate que el fruto del Espíritu Santo se va a hacer real en tu vida. El Señor quiere conducirte en amor, en dominio propio, en obediencia, en humildad. Puedes examinarlo, hermano, todo. Cuando alguien te dice, no cuestiones lo que dijo este hombre porque lo habló de parte de Dios, no revísalo con la palabra de Dios como los bereanos. Cuidado, la verdad bíblica no tiene miedo de ser examinada jamás, porque es la verdad de Dios. ¿Qué fruto estás produciendo hoy en tu vida? Examínalo todo, dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Vuelve a darle el valor a la palabra de Dios. Dale valor a la palabra de Dios. Tenemos Biblias por toda parte, en los teléfonos, en las tablets, en los computadores, en aplicaciones, en diferentes traducciones.
Pero tener acceso a la Biblia no significa vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Necesitamos recuperar el tiempo con Dios. La lectura diaria, la oración, el estudio, el discipulado, la predicación, la casa de Dios, iglesia. Porque Él dice en su palabra en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así alimentarás tu cuerpo con la misma frecuencia con que alimentas tu espíritu. ¿Qué tan fuerte estarás hoy? Una generación alimentada solamente con fragmentos terminará teniendo una fe fragmentada, una fe en pedazos. Necesitamos regresar a la palabra, estudiar el contexto, hacernos preguntas, enamorarnos del devocional tiempo con Dios, enamorarnos de la meditación diaria con la palabra de Dios. El reino necesita una generación que sepa escuchar. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura, iglesia. Ese es un verso clave en esta casa. Busque primeramente el reino. No podremos anunciar correctamente el reino si nuestra mente está gobernada por otras voces. Todo el mundo puede decir una cosa, pero yo quiero saber qué dijo mi rey. Eso hace la diferencia entre el discípulo. Eso hace la diferencia, iglesia. Jesús dijo, seguidme. El mundo dice, vive tu verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. El mundo dice, pero primero haz esto, haz aquello. Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El mundo dice, acumula. Jesús dice, busca primeramente el reino. El mundo dice, no perdones. El mundo le dice lo mismo que le dijo los amigos a Roboán. Hazte respetar de ese pueblo. Jesús te dice, perdona. Jesús te dice, ama. Pero necesitamos saber a quién estamos escuchando. El llamado de hoy, ¿qué voz gobierna mi vida? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hoy no quiero preguntarte cuántos sermones escuchas, no. Ni cuántos predicadores estás siguiendo. Podcast cristianos. ¿Es de verdad estamos escuchando a Jesús? ¿Estamos permitiendo que otras voces diferentes nos hablen? Que la voz del miedo tenga fuerza, que la voz de la herida, que la voz de la persecución, que la voz de la maldad, de este mal gobierno, que la voz de... No, permitamos que la voz de Jesús nos hable día a día. Porque eso dice Él en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, iglesia. ¿Por qué escuchar sin obedecer? Debemos amar a Jesús. Ponga sobre sus pies y oremos a Dios, iglesia. Y dígale, Padre, en medio de tantas voces, queremos volver nuestros oídos a ti. Cierre sus ojos un instante, incline su rostro o levante sus manos al cielo y dígale, Padre, hoy en medio de tantas voces, yo quiero oír tu voz. Yo quiero ser esa oveja que oye tu voz y te sigue. Tu palabra dice en Romanos que los hijos de Dios oyen la voz del Espíritu de Dios. Señor Jesús, queremos reconocer tu voz en cada instante, seguirte cada día, cada momento. Que ninguna voz tenga mayor autoridad sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que la tuya. Líbranos, Señor, del engaño. Sabemos que hace miles de años la serpiente, con su astucia, torciendo la verdad, engañó a Eva. Y hoy esa misma serpiente está aquí en el mundo, engañándonos, Señor. Padre, guarda, sella nuestros oídos del engaño. Queremos alimentarnos cada día más de tu verdad, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, nos ilumine el entendimiento cuando abrimos las Escrituras. Dirígenos, Señor, enséñanos a examinar cada cosa que escuchamos, a retener lo bueno siempre, a rechazar aquello que contradice la verdad. Guarda especialmente, Señor, lo que predicamos. Que seamos, Señor, atalayas, defensores de la verdad. Que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, con honestidad, con verdad, sin manipulación, sin torcer la palabra. Sin nunca sacar un texto fuera de contexto, hacer un pretexto.
Que nosotros los predicadores seamos honestos, honrados, que no vengamos con una revelación nueva, ni distinta, ni diferente. Que no vengamos aquí a la casa de Dios, delante de tu pueblo, a decirle al pueblo, es que un ángel me reveló. No, tenemos la palabra de Dios, que es la revelación perfecta. Eso dice tu palabra, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga de en medio de vuestros corazones. Tu palabra es la verdad, y es nuestro máximo estandarte para la vida. Levanta, Señor, una generación de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes, que amen tu voz, que amen tu casa, que amen tu espíritu, que su fundamento esté en la palabra, que caminen con verdad, que repitan las palabras que enseñó el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos en salvación. Y que siempre llevemos el estandarte de la verdad, que busquemos siempre primeramente el reino de Dios, tu justicia, porque todo lo demás será añadido. Te amamos, Jesús, te adoramos.